¿Qué pasa cuando enciendes tu PC, desde el botón hasta el escritorio? Cuando presionas el botón de encendido de tu PC, parece que simplemente arranca Windows y listo. Pantalla negra, logo, escritorio, magia. Pero en realidad, antes de que veas el escritorio, ocurren decenas de procesos complejos, decisiones automáticas y verificaciones internas que, si algo falla, hacen que el sistema no arranque, se quede en un bucle o muestre la famosa pantalla azul o algún otro error. En este video vamos a recorrer todo el camino completo, paso a paso, desde el instante exacto en que presionas el botón de encendido hasta que Windows queda listo para que abras Chrome, juegues o trabajes. No necesitas conocimientos técnicos. La idea es entender qué pasa, por qué pasa y qué no tocar. Después de este video, nunca volverás a ver el arranque de tu PC como algo simple. Empecemos. 1. El botón de encendido. No es solo un botón. Cuando presionas el botón de encendido, no estás encendiendo Windows. Estás enviando una señal eléctrica a la fuente de alimentación. La fuente es la primera que entra en acción. Su trabajo es comprobar si puede suministrar energía estable y segura al sistema. Si la fuente detecta voltaje incorrecto, cortocircuito, fallo interno, simplemente no deja arrancar el PC. Por eso hay casos donde presionas el botón y no pasa absolutamente nada. Dato curioso, incluso con el PC apagado, la fuente sigue entregando una pequeña corriente llamada standby, que permite funciones como encendido por teclado, red o USB. Cuando todo está correcto, la fuente da la señal de Power Good a la placa base, y ahí empieza lo serio. 2. La placa base toma el control. La placa base es el verdadero director de orquesta. Cuando recibe la energía estable, activa el procesador, inicializa la memoria RAM, prepara los buses internos. En este punto, el disco duro todavía no importa. Windows todavía no existe. La CPU empieza a ejecutar instrucciones grabadas físicamente en un chip de la placa base. Ese chip contiene el famoso BIOS, o UEFI en equipos modernos. Aquí el PC despierta y dice, bien, veamos qué tengo conectado y a ver si puedo arrancar. 3. BIOS y UEFI, el cerebro primario. El BIOS o UEFI es el software más básico del sistema. Su función es comprobar que el hardware esencial funciona, detectar CPU, RAM, GPU, discos, teclado, etc. Decidir desde dónde arrancar. Este proceso se llama POST, Power on Self-Test. Si algo falla aquí, entonces tendrás pitidos, pantalla negra, luces en la placa base, etc. Ejemplos: RAM mal colocada, CPU defectuosa, GPU no detectada. En UEFI modernos, este proceso es muy rápido, por eso ya casi no vemos pantallas técnicas. Dato curioso: anteriormente, el POST era tan lento que parecía una tortuga en la Matrix. Podías leer cada línea de texto comprobando los componentes uno por uno. 4. Elección del dispositivo de arranque. Una vez el hardware básico está bien, el BIOS o UEFI se hace una pregunta clave. ¿Desde dónde arranco? Opciones comunes: disco duro o SSD, USB, DVD, red. Aquí es donde entra el orden de arranque. Si tienes un pendrive conectado y está primero en la lista, el PC intentará arrancar desde ahí. Por eso, un USB con errores, un USB con malware, un USB mal preparado puede romper el arranque o provocar bucles. El BIOS busca un pequeño programa especial en el disco. El cargador de arranque. 5. El bootloader, donde empieza Windows. El cargador de arranque es un archivo diminuto pero crítico. Windows Boot Manager. Su trabajo es saber qué sistema operativo cargar, ver si hay varios sistemas instalados, pasar el control al kernel de Windows. Si este archivo está dañado, pantalla negra. Error de arranque. Reparación automática infinita. Aquí todavía no estás dentro de Windows, solo estás en la antesala. 6. El kernel de Windows despierta. Ahora sí, Windows empieza a existir. Se carga el kernel, que es el núcleo del sistema operativo. El kernel gestiona la CPU, controla la memoria RAM, coordina procesos, habla con el hardware mediante drivers. Es el componente más crítico de Windows. Si el kernel falla, pantalla azul inmediata.
Reinicio automático. Dato importante. Un antivirus mal hecho, un driver corrupto o un malware pueden romper esta fase. Por eso muchos errores aparecen antes del escritorio. Carga de drivers esenciales. Fase 1. Drivers críticos de arranque. Se cargan antes de que aparezca el logo de Windows. Estos drivers son obligatorios para que Windows pueda siquiera empezar a leer el sistema. Driver del controlador de almacenamiento. Este es el más importante de todos. Incluye controlador SATA, controlador NVMe, controlador RAID, si existe, AHCI. Sin este driver, Windows no puede acceder al disco. Pantallazo azul inmediato. Sistema de archivos. Sin esto, Windows no puede leer sus propios archivos. Luego siguen los drivers básicos del kernel. Drivers internos que permiten manejo de memoria, multitarea, comunicación entre CPU y hardware. Si un driver falla aquí, pantalla azul, arranque lento, congelación. Por eso, actualizar drivers porque sí puede ser peligroso. Muchas veces el problema del arranque no es Windows, sino un driver externo. Fase 2. Drivers base del sistema. Aquí ya suele aparecer el logo de Windows. Driver gráfico básico. Carga. Microsoft Basic Display Adapter. Esto permite mostrar imagen, resolución baja, sin aceleración gráfica. Por eso al inicio, pantalla fea. Sin efectos. Drivers de entrada básicos. Permiten usar el PC aunque no esté completo. Incluye teclado, ratón, touchpad, en portátiles. 8. Servicios del sistema. Ahora Windows empieza a lanzar servicios en segundo plano. Servicios como Windows Update, seguridad, audio, red, registro de eventos. Estos servicios no tienen ventana, no los ves, pero son esenciales. Si demasiados servicios fallan, el sistema arranca pero es inestable. El escritorio aparece lento. Programas no responden. 9. Inicio de sesión y perfil de usuario. Aquí aparece la pantalla de inicio de sesión. Y empieza la fase 3 de los drivers. Drivers de bus y chipset. Permiten que Windows entienda la placa base. Incluye PCI Express, USB, SM Bus, chipset Intel o AMD. Drivers de red. Se cargan después, no al principio. Incluye Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth. Por eso, a veces tarda unos segundos en haber internet. Driver de audio. Siempre va después de red y gráficos básicos. Por eso, a veces el sonido tarda en estar listo. Luego que introduces tu contraseña, se carga tu perfil. Se aplican configuraciones personales. Se montan carpetas. Se activan permisos. Si tu perfil está dañado, escritorio en negro, sesión temporal, configuración perdida. Esto no es un fallo del sistema completo, sino de tu usuario. 10. Programas de inicio. Ahora Windows ejecuta programas configurados para iniciar automáticamente. Ejemplos: Discord, Steam, antivirus, software de impresoras, launchers. Aquí es donde muchos PC se vuelven lentos. Dato real. Un Windows limpio puede llegar al escritorio en segundos. Lo que lo hace lento son los programas de inicio. 11. Llegamos al escritorio, pero aún no termina. Ya dentro del escritorio entra la fase 4. Drivers completos y optimizados. Ahora sí, NVIDIA, AMD, Intel Graphics. Aquí es cuando la pantalla cobra vida. Luego los drivers secundarios. Se cargan al final o incluso minutos después. Webcam, impresoras, RGB, software del fabricante, sensores, trackpads avanzados, software de gaming. Aunque veas el escritorio, Windows sigue cargando cosas. Se ajusta el uso de RAM. Se optimizan procesos. Se conectan servicios en la nube. Por eso, justo al entrar, el PC puede ir lento unos segundos. No es que esté fallando, está terminando de arrancar. 12. ¿Qué puede romper todo este proceso? Resumen rápido de culpables comunes. Apagar el PC bruscamente. USBs infectados, malware, drivers defectuosos, actualizaciones mal instaladas, discos dañados. Y algo importante, no suele romperse una sola cosa. Normalmente es una cadena de pequeños fallos. Encender un PC no es un simple clic.
Es una secuencia precisa donde cada paso depende del anterior. Ahora ya sabes por qué a veces no arranca, por qué se queda en bucle, por qué una pantalla azul no aparece de la nada. Windows no arranca de golpe. Primero aprende a caminar y solo al final aprende a correr. Si te gustó este recorrido desde el botón hasta el escritorio, deja tu comentario diciendo en qué parte te quedaste alguna vez atascado. Y recuerda, Windows puede parecer caótico, pero cuando lo entiendes deja de ser magia y empieza a tener sentido. Hasta la próxima.